Buenas tardes a todos. Bienvenidos al comienzo del curso escolar de las charlas del Club Sicomoro. Empezamos con una charla de rabiosa actualidad, como no puede ser de otra manera, con la guerra de Ucrania. Y para ello contamos con una colaboración, la verdad es que única, que es la colaboración del coronel Fuster, Fernando Fuster, que tengo aquí a mi lado, que ha accedido a darnos esta charla. El coronel Fernando Fuster, bueno, tiene un currículum dilatadísimo. Voy a ver si soy capaz de resumirlo sin olvidarme nada importante. Él es coronel experto en artillería antiaérea, ha tenido el mando de diferentes grupos y regimientos. Además de eso, ha ejercido la docencia en la Academia General Militar. Es diplomado en Estado Mayor, lo que le llevó, entre otros puestos, a ser el consejero técnico del gabinete del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Y aparte de eso, su gran afición es la estrategia y la geopolítica, que todavía le da más sentido a la charla que nos va a dar hoy. De hecho, esa afición le ha llevado también a desarrollar algún puesto como el de jefe de área de análisis geopolítico del Ministerio de Defensa. Y por si le faltaba alguna guinda, ¿no?, al currículum, ha desarrollado también algunas misiones en el exterior, tanto diplomáticas como de paz. Con lo cual, pues encierra una riqueza y una experiencia tanto de conocimientos como de situaciones que yo creo que nos va a ilustrar fenomenal sobre este tema, que es un tema complicado, complejo y la verdad es que muy importante para todos nosotros. Así que, Fernando, muchísimas gracias y te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Ángel, por tus palabras. Te has acordado de todo, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecer primero a la Fundación Sicomoro la oportunidad que me brinda, porque esto es un lujo, ¿eh? Sobre todo, también agradecer a todos los que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, con el día tan caluroso que tenemos, y bueno, todos los que nos siguen por streaming, pues en fin, muchas gracias a todos, porque sí, porque es un esfuerzo, ¿eh? Espero no defraudar la expectación, ¿eh? Me gustaría hacer dos precisiones antes de comenzar. La primera de ellas es deciros que toda la información que voy a proporcionar proviene de fuentes abiertas. Es verdad que a lo largo de mi vida he tenido acceso a todo tipo de documentos clasificados hasta el mayor nivel, pero no es el caso. O sea que todo viene de fuentes abiertas y se puede buscar. Y lo segundo que quiero decir es que esta guerra, que es compleja, es quizá más compleja que otras, está acompañada de un fuerte ambiente de propaganda y desinformación, lo cual lo hace todavía más complejo y más difícil de entender. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo añadido que hay que hacer de cara a entender el conflicto. Bien, ya sin más, vamos a ver el índice de la charla. Como se ve ahí, en fin, básicamente son 5 puntos los que quiero tocar. Lo primero de todo es un repaso a la situación sobre el terreno. ¿Qué está pasando de verdad en el terreno? Lo segundo, quiero tocar la percepción que tiene cada uno de los contendientes. Es decir, ¿cómo percibe Rusia el conflicto? Que no tiene por qué ser lo mismo de cómo lo percibe Occidente o cómo lo percibe Ucrania. Occidente es verdad que no está en el conflicto, pero sí está, con el apoyo, con la ayuda, etc. Por último, querría hacer, pues eso, una valoración, o una, no se ve ahí, aquí sí, ¿no? Una valoración de lo que, en fin, de lo que creo que está por venir. Sacaré un poco la bola de cristal y a ver si soy capaz de hacer un poco de adivinación del futuro. Bien. Pues bien, el 4 de junio, la situación antes de que se iniciara la contraofensiva.
En ese momento había habido la ofensiva de Bakhmut por parte de los rusos, que habían conquistado la ciudad. Pero ese tiempo que había transcurrido anteriormente, los rusos habían empleado para realizar un importantísimo esfuerzo defensivo sobre el terreno, fortificaciones sobre el terreno. También en la frontera con Rusia, ahí se ve un poco la frontera entre Rusia y Ucrania, para evitar cualquier penetración, cualquier tipo de acción de distracción por esa zona, pero sobre todo, y con mayor densidad, como se ve en la imagen, en la provincia de Zaporilla, que es donde los generales rusos esperaban la contraofensiva. Por su parte, Occidente, Ucrania y Occidente, con los asesores que tiene, habían planeado una contraofensiva relámpago, que tiene unas características muy especiales. No es una ofensiva normal, pero no voy a detallar ahora, quizá luego en el debate podamos hablar un poquito más de esto, pero es una ofensiva que busca desarticular completamente el ejército enemigo. En el primer golpe prácticamente anular la capacidad del ejército ruso o bien reducirla hasta un punto que sea incapaz de seguir combatiendo. El contraataque, este contraataque previsto, esta contraofensiva relámpago, tenía que partir el frente, tenía que entrar en el frente ruso y llegar hasta el mar de Azov. Bueno, presumo que se sabe dónde está, ¿no? Y así cortar el puente terrestre que hay entre Rusia y Crimea. De esta manera se van a cortar los suministros, toda la fuente logística que proviene de Rusia, que solo puede entrar por ahí o por el estrecho de Kerch, que hay un puente del que hablaremos después. Bien, así las cosas, el 11 de junio se produce la liberación de las primeras localidades, la primera línea, sin llegar a las posiciones fortificadas, en lo que se llama la tierra de nadie, o la zona gris, según lo consideran los rusos. Ahí se produce la liberación de las tres primeras localidades, el día 11 y el día 13 de junio, se produce la liberación de alguna más. Pero no llegaron a romper la línea del frente. Los rusos hicieron una especie de función de defensiva en primera línea de retardo, de manera que no llegaron a esas posiciones defensivas. Cuando consiguieron alcanzar las posiciones defensivas, las fuerzas acorazadas y mecanizadas ucranianas se encontraron con una auténtica muralla defensiva, formada por campos de minas, hasta 5 veces lo recomendado por los reglamentos, en densidad, obstáculos contra carro, dientes de dragón, zanjas contra carro, y luego un eficacísimo apoyo artillero, masivo contra las fuerzas que estaban atacando, además de haber utilizado helicópteros contra carro y drones contra carro. De esa manera, las fuerzas defensivas rusas desarticularon el ataque ucraniano. Dicho en palabras del soldado ucraniano superviviente que reproduzco aquí, simplemente nos estaban esperando. Había posiciones preparadas por todas partes. Era una muralla de acero. Fue horroroso. Pues bien, en las 2 primeras semanas de la contraofensiva relámpago de Ucrania se produjeron bastantes bajas, que no sabemos cuántas, porque eso siempre es un número que no se da, pero se estima, por fuentes occidentales, que se habría perdido del orden de un 20% del equipo preparado para la contraofensiva. Es decir, buena parte del material que había llegado ya a Ucrania para esta operación. Luego diré por qué, de antemano, esta ofensiva relámpago estaba condenada al fracaso. Si sale el tema en el debate, pues lo comentaremos. Pero hay razones que avalan esta teoría. Así las cosas, las fuerzas ucranianas se vieron ante la necesidad de hacer algo. Tenían que hacer alguna cosa, sentían la presión de los aliados y vieron que su contraofensiva, después de tanto tiempo, tan largamente anunciada, estaba fracasando.
y empezaron a realizar acciones de desgaste. La primera contra el puente de Crimea, el que acabo de mencionar, para cortar el suministro logístico de Crimea. Aunque el puente se derrumbó parcialmente, no cortaron totalmente ese suministro, pero fue una buena acción. También es cierto que en este punto, a principios del 17 de junio, empezaron a cambiar de táctica. Abandonaron la ofensiva relámpago y se fueron a la clásica táctica del ataque frontal. Una buena preparación artillera y ataque frontal. Claro, esto es verdad que puede producir menos bajas que la ofensiva que he mencionado anteriormente, pero los progresos son mucho más modestos, como veremos a lo largo de estos meses que voy a contar. El 30 de julio se produce un ataque contra Moscú con drones que se repite el 1 de agosto. La idea era producir un cierto hostigamiento sobre la población rusa, de manera que se dieran cuenta que la operación militar especial que había planteado Putin era una guerra en toda regla. También buscaba reducir el apoyo de esa población rusa al presidente, que por cierto sigue teniendo un 80% de respaldo. A finales de julio, volvieron a intentar de nuevo la penetración. Esto no se corresponde con la imagen. Bueno, a finales de julio volvieron a intentar la penetración acorazada y mecanizada que he mencionado antes, con el mismo resultado. No llegaron a ninguna parte. Por lo que volvieron otra vez a los asaltos de infantería frontales. El 4 de agosto se produce un ataque contra el puesto de Novorossiysk. Fundamentalmente se trata de una base naval, de una terminal de exportación de petróleo. El 24 de agosto continúan los ataques y el tiempo va pasando. Se produce una incursión de operaciones especiales en la localidad de Mayak, en Crimea, donde los ucranianos dicen haber matado 30 soldados rusos, y es la primera vez que los soldados ucranianos entran en Crimea, pero fue entrar y salir. El 28 de agosto se produce el primer punto de inflexión, o la primera victoria, vamos a decir así, por parte de Ucrania. Por fin se consigue romper el frente después de casi 3 meses de ataque. Esa táctica de desgaste gradual al final dio sus frutos y a base de artillería, a base de asaltos, consiguieron romper el frente por Rogotine, esa localidad que se ve ahí en la pantalla. La idea es abrirse paso hasta la localidad de Tokmak, que está aquí, si la podéis señalar, que es una localidad abajo, redonda, sí. Esa localidad que constituye un importante nudo logístico. Pero es cierto que los rusos, a su vez, a este asalto reaccionan y mandan sus mejores unidades a taponar la brecha. Unidades aerotransportadas, paracaidistas fundamentalmente, van a taponar la brecha que todavía no han taponado, como luego explicaré. Continuamos con las acciones de desgaste. El 30 de agosto se produce un sorpresivo ataque en un montón de localidades de Rusia, alguna en Pskov, con la frontera arriba, en la frontera con Estonia y Letonia. Realmente sorprendió el volumen y la lejanía de estos ataques, que ya se sabe que se realizaron desde la misma Rusia. Eso obligó a los rusos a montar una especie de unidades territoriales de vigilancia para evitar ese tipo de ataques, que hasta ahora no se han reproducido. Sin embargo, estas acciones de hostigamiento buscan, lo que decía antes, que es que la percepción de la población sea que están en guerra. Que lo saben, pero no lo perciben. El 13 de septiembre se produce un ataque contra Sebastopol. Aquí
la fortuna les sonríe a las fuerzas ucranianas y con el lanzamiento de 10 misiles de fabricación inglesa, Storm Shadow, consiguen inutilizar 2 buques, un submarino de la clase Kilo, el Rostov-na-Donu, y un buque de desembarco, el Minsk, que estaban en el astillero para reparar. No los destruyen completamente, pero sí los inutilizan y las reparaciones parece ser que van a ser bastante costosas. El 22 de septiembre, costosas en tiempo y en dinero, las dos cosas. El 22 de septiembre se produce el emblemático ataque al cuartel general de la flota del Mar Negro, ubicado en Sebastopol, en Crimea, donde al parecer fallecen 34 oficiales rusos y ellos incluyen al jefe de la flota del Mar Negro, que es el almirante Víctor Sokolov. Aunque luego sacan unos vídeos en los que se le ve al almirante que parece que está vivo. En fin, no sé si la inteligencia artificial ha jugado un papel ahí, que no sabemos muy bien si está vivo o no. No lo han confirmado lo contrario. Entonces, no sabemos. El 24 de septiembre, y ya nos aproximamos a hoy, se produce un ataque contra la base aérea de Kalino, que está en Kursk, y contra un edificio de la FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, donde también fallecen una serie de personal militar que había en la zona. En el frente, ¿qué está pasando? En el frente se están produciendo 2 acciones, fundamentalmente. La primera, que es en torno a la localidad de Bakhmut, no sé si se ve muy bien aquí. ¿Se ve? ¿Dónde está Bakhmut? Bakhmut. Esta ciudad, que se ha convertido ya en una ciudad emblemática tanto para unos como para otros. Las fuerzas ucranianas por el sur conquistan 2 localidades el 14 de septiembre, Andrivka, y el 17 de septiembre, Klishchivka. Pues bien, estas acciones realmente el propósito que tienen es hacer que las fuerzas rusas no se concentren en el esfuerzo principal, que es el de Robotine que he mencionado antes. Así las cosas, en Robotine, en estos últimos días, se está produciendo una ampliación de la brecha que han llevado a cabo las fuerzas ucranianas en las localidades de Novoprokopivka, que tiene unos nombres, en Verbove y en Kopani. Esos 3 puntos son los que ahora están en liza y no sabemos muy bien, las imágenes satélites no pueden confirmarlo y no tenemos confirmación de fuentes, hablo de fuentes abiertas que también tienen imágenes satélites, no sabemos muy bien hasta qué punto ha llegado la contraofensiva ucraniana, pero lo cierto es que está ahí. Pues bien, el balance de la contraofensiva, después de 4 meses prácticamente, el día 4 hacemos 5, hacemos 4 meses, 4 meses, la contraofensiva ucraniana se puede decir que la Blitzkrieg, o sea, la ofensiva relámpago, ha fracasado. Estamos apenas a 15, 20 días de las lluvias. La estación de lluvias que va a hacer que el barro haga impracticable el terreno. Es decir, que ya va a tener que ser todo a pie y con más penosidad. Va a ser muy difícil avanzar. Lo van a intentar, pero va a ser muy difícil. Los medios acorazados y mecanizados no van a poder apoyar. Esta Blitzkrieg que digo que ha fracasado ha llevado al ejército ucraniano a ese otro modelo de ofensiva, que es el asalto de infantería frontal con apoyo de artillería, pero esa decisión les ha llevado irremediablemente a una guerra de desgaste. Estamos frente a una guerra de desgaste. Es verdad que los aliados paralelamente están buscando soluciones para revertir esto, ¿no? Hay quien dice que con determinados tipos de armamento, unos los F-16,
Ahora también se ha dicho que Estados Unidos va a proporcionar ATACMS, que es un sistema de misil que se lanza desde el HIMARS. Otros misiles, el Scalp, el Taurus, el Storm Shadow, todo tipo de armamento que sea necesario, Occidente está dispuesto a proporcionarlo. Hay otros que dicen que lo que hay que hacer es mejorar el adiestramiento de las unidades ucranianas, pero no se puede cambiar la manera de combatir de un ejército de la noche a la mañana. Y es verdad que llevan asesorando a las fuerzas ucranianas bastantes años, porque tanto los ingleses como los norteamericanos llevan ya varios años asesorando, pero es muy difícil erradicar la doctrina de un ejército de la noche a la mañana. Y ellos tienen la forma de combatir del ejército ruso. Por eso el general Mark Milley, que era el jefe de Estado Mayor, o es el jefe de Estado Mayor hasta mañana, enfrió mucho las expectativas y dijo: no hay una solución milagrosa en la guerra. Los resultados de las batallas y de las guerras son función de muchas variables, y luego veremos alguna cosa más que dice Milley que vale su peso en oro. Los rusos, por su parte, están siguiendo la presión al norte en un eje de Kupiansk a Limán, que ahora lo veremos en el plano, y también desde Kremina hacia el oeste. Es decir, no han perdido las ganas de realizar sus acciones ofensivas. Vamos a ver el mapa del balance. Aquí tenemos el terreno recuperado tras estos 4 meses. Vale más una imagen que 1000 palabras. Hoy el New York Times dice que se han recuperado en total, o sea, que han cambiado de manos en estos 9 meses entre ucranianos y rusos, tanto en un sentido como en otro, 800 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Pues un poco más que la isla de La Palma. La isla de La Palma son 706 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la superficie ocupada por Ucrania? 108.666 kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea. La autonomía de Andalucía, más la región de Murcia, más las Canarias. Esto es lo que está ocupado. Un poco más de esto. Es decir, se ha recuperado menos del 1% del territorio. Este es el resultado, tanto de unos como de otros, de estos 9 meses de ofensivas y contraofensivas. Y entramos en la segunda parte. Bien. He traído aquí una reflexión. A mí hay una persona que me encanta, que es el ex secretario de Defensa norteamericano, que es McNamara, Robert McNamara, que dedicó sus últimos años de vida a reflexionar sobre los conflictos y dar una opinión. Él vivió la crisis de los misiles de Cuba y parte de la guerra de Vietnam, la parte quizá peor de la guerra de Vietnam. También fue presidente del Banco Mundial durante 13 años y presidente de la FOR otros 7, pero bueno, lo importante que es esto. Hay un documental que, por cierto, está en Vimeo, por si alguien quiere verlo, que se llama The Fog of War, 11 lecciones de la vida de Robert S. McNamara. La primera lección que nos da es muy importante y creo que esencial en este conflicto. Empatiza con tu enemigo. ¿Qué quiere decirnos con eso? Debemos intentar ponernos en su piel y mirarnos a través de sus ojos, solo para comprender los pensamientos que se esconden detrás de sus decisiones y sus acciones. Pues bien, no sé si en Occidente hemos entendido muy bien cómo nos ven los rusos y por qué han ido al conflicto. Para ellos, sin lugar a dudas, el origen del conflicto es la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008. Los líderes, no Putin, los líderes rusos
todos ellos, sí, prácticamente sin excepción, consideran a la OTAN una amenaza seria, importante, casi existencial, que hay que tener en cuenta. Por consiguiente, incorporar Ucrania y Georgia a la OTAN, sobre todo Ucrania, era tener un bastión occidental en sus fronteras. Es verdad que el presidente Bush, hijo, George W. Bush, pensaba que los rusos iban a aceptar, estamos hablando del año 2008, después de los salvajes años 90 rusos que fueron muy desconcertantes, él creía que los rusos se avendrían y que no pondrían problemas, que en fin, que era una decisión soberana de Ucrania y que por tanto había que respetarla. Pero se equivocaba. Vladimir Putin, que fue invitado a esta cumbre, él está en el poder desde el año 2000, es decir, tiene bastante bagaje respecto a todas estas cosas. Vladimir Putin, que asistió, se opuso frontalmente a las pretensiones de Bush. Pero sobre todo, hubo una serie de personas en Occidente que no estaban de acuerdo. Países como Italia, Países Bajos, Bélgica o España se opusieron en los prolegómenos de la cumbre, por eso al final salió una frase tan descafeinada como esta, es decir, no se inició el proceso, pero sí se abrió la puerta. Pero en especial Nicolás Sarkozy y Angela Merkel se opusieron frontalmente a esta anexión. Angela Merkel dijo: estaba muy segura de que Putin no permitiría que simplemente ocurriera el ingreso de Ucrania. Esto habría sido una declaración de guerra para él. Merkel lo tenía muy claro. Pero no solamente Merkel y Sarkozy, es que cuando acabó la Guerra Fría, un grupo de generales diplomáticos y políticos estadounidenses advirtieron ya sobre los peligros de expandir la OTAN en las fronteras de Rusia o hacia las fronteras de Rusia. Hablo de secretarios de defensa como McNamara, que ya he citado, William Perry, demócrata, estuvo entre el 93 y el 97, Robert Gates, republicano, entre el 2006 y el 11, Paul Nitze, que fue vicesecretario, en fin, diplomáticos como George Kennan, seguramente nombres que nos sonarán, el de la doctrina de contención de la Unión Soviética, Jack McClough, una persona que es un especialista en Rusia, ex embajador en la Unión Soviética en los últimos años, de la URSS, y sobre todo una considerada vaca sagrada de las relaciones internacionales como Henry Kissinger. Kissinger ha dicho: creo que la oferta de incorporar a Ucrania a la OTAN fue un grave error que ha conducido a esta guerra. Luego, no solo la percepción de Rusia, sino también de parte de Occidente. ¿Cómo ve Rusia a Occidente? Rusia no se fía de Occidente. Nosotros decimos que no nos fiamos de los rusos, pero es recíproco. No se fía de Occidente. Rusia dice, sobre todo lo dice Putin, que tuvo la promesa verbal en el año 90, si nos fijamos el año 90 es la primera anexión después de la de España del 82, se produce la primera anexión, que es por la reunificación de Alemania. Ahí ya se produce el primer conato de desentendimiento entre Occidente y Rusia. Pero Gorbachov acordó con George Bush padre que se podía anexionar la parte de Alemania que se incorporaba a la reunificación. Yeltsin también lo aprobó y dice Putin que los tres recibieron la garantía de que no iban a mover las fronteras de la OTAN ni una pulgada más allá. Bueno, pues se han producido seis ampliaciones, incluyendo esta última de Finlandia, desde la cumbre de Vilna. Es posible que tengan razones para no fiarse. Rusia cree que Occidente busca despojarle de su estatus de gran potencia.
cree que busca debilitarle y despojar de ese estatus. Y ciertamente las sanciones que se han impuesto y el apoyo militar a Ucrania solo sirven para confirmar esa percepción. Ahora mismo están más enrocados que nunca. En cuanto a la percepción que tiene Rusia sobre Kiev, sobre Ucrania, los líderes rusos, no solo Putin, consideran que el actual régimen de Kiev es una amenaza para Rusia. No solo porque buscan la alianza con Occidente activamente, que antes no la querían. Estamos hablando de prácticamente 2010, 2008. Ahí ellos realmente le dijeron lo de la anexión, pero no estaban tampoco muy entusiasmados con la idea. Sino también perciben que existe una herencia fascista, por eso en la operación militar especial, cuando la lanza Vladimir Putin, dice desnazificar. Una herencia del pasado fascista de las fuerzas ucranianas que lucharon junto a los nazis contra la Unión Soviética. Es verdad que hay un pasado ahí extraño, pero hemos tenido un ejemplo de esa percepción hace apenas 2 días o 3 días. Cuando el presidente de la Cámara de los Comunes canadiense hizo un homenaje a Jaroslav Hunka, que resultó ser un nazi de las SS, ucranio-canadiense, y le aplaudieron en el Parlamento canadiense frente a Zelensky y al presidente Trudeau. Tuvo que dimitir el presidente de la Cámara de los Comunes. También Putin menciona bastantes veces que han derribado las estatuas de Catalina la Grande, de Lenin, que considera él el fundador de Ucrania, en cierta medida tiene algo de razón, para sustituirlo por Stepan Bandera, que es un líder nazi, pro-nazi, de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué decir del batallón Azov, que acepta neonazis en sus filas, lo que lleva al Congreso de Estados Unidos en 2018 a prohibir la ayuda militar, económica y militar, a este batallón? De toda la ayuda proporcionada, dice, a este batallón no puede ir nada. Pues bien, esta es la percepción, perdón que me he saltado, no, aquí. Esta es la percepción que tienen de Ucrania. Pero y esto es lo más importante. 5 días antes de la invasión, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2022, es una conferencia que se hace cada año en esa localidad sobre la seguridad, Zelensky pronuncia un discurso desafiante y dice una cosa de la que Rusia toma muy buena nota. Ucrania tendrá todo el derecho a creer que el memorándum de Budapest no está funcionando y que todas las decisiones del paquete de 1994 están en duda. Esto dicho así puede parecer nada, una tontería, pero el memorándum de Budapest es la incorporación de Ucrania al Tratado de No Proliferación y la renuncia a las armas nucleares que hace Ucrania. Claro, aquí se percibe, los rusos perciben, una amenaza velada de que esto puede no seguir siendo así. No quiere decir que Zelensky lo quiera, pero ellos perciben la amenaza velada. Dicen que el presidente Putin, a partir de este momento, le demudó el rostro y prácticamente tomó la grave decisión de ir a la guerra. Él era consciente de que una Ucrania en la OTAN, con posibilidad de recuperar Crimea y con acceso o posible acceso a armas nucleares, hubiera sido fatal para Rusia. ¿Qué pretende Rusia en el conflicto? Bueno, antes de la guerra, Rusia habría aceptado una Ucrania neutral y que se resolviese el conflicto del Donbass, que son los ciudadanos de origen ruso o los rusoparlantes que viven en el Donbass que querían una autonomía especial.
Básicamente es el acuerdo de Minsk II, que hubiera funcionado. Pero lejos de funcionar, la propia Angela Merkel reconoció recientemente que se trataba en realidad de ganar tiempo. Si esos acuerdos de paz no se hubieran negociado, Putin podría haber causado un daño enorme en Ucrania. Y Petro Poroshenko, el entonces presidente, dijo que esos acuerdos eran para ganar tiempo. Los dos reconocieron eso. Obviamente era difícil que estos acuerdos se respetaran con el tiempo. Aun con todo, Rusia hubiera aceptado esas premisas incluso después de la invasión, en marzo de 2022, cuando se reunieron en Estambul las potencias y estuvieron debatiendo cómo se podía resolver el conflicto. Hay un comunicado que se conoce como el Comunicado de Estambul, en el cual se propone una Ucrania neutral, no incorporada a la OTAN. Eso hasta marzo del 22. La pregunta es, ¿todavía es aceptable o son aceptables esos términos a fecha de hoy? Pues bien, no sabemos, pero sí sabemos que la percepción de neutralidad ahora está bastante dañada, después de todo el apoyo que Occidente le ha proporcionado a Ucrania. Es difícil que ellos perciban una posible neutralidad. Y quedarían pendientes los objetivos de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, que más allá de la retórica, bueno, esto significaría pues cambiar básicamente el régimen de Kiev o destruir las fuerzas armadas ucranianas, para lo cual no tienen fuerza los rusos. Se estima que necesitarían del orden de 2 millones de efectivos que no tienen. Retórica aparte, el verdadero objetivo en este momento sería, como dice el profesor Mearsheimer, uno de los más prominentes realistas de Estados Unidos, sería anexionarse una parte significativa del país, de forma que se transformara, y cito sus palabras, en un retazo de Estado disfuncional. Una Ucrania quebrada, vulnerable a las interferencias rusas, que no fuera apetecible ni para la OTAN ni para la Unión Europea. Eso, ha habido cálculos de lo que habría que conquistar para lograr eso, y si sale en el debate, pues luego lo comentaremos. Rusia cree que debe ganar esta guerra, no cree que tenga alternativa. Además, y esto también es muy importante, está en juego la supervivencia del régimen de Putin. Y eso sí que es un asunto medular entre los líderes rusos. En cuanto a la percepción de Occidente antes de la invasión, desde 1994 Rusia formaba parte del partenariado de la OTAN. O sea, la OTAN tenía una cosa que era la Asociación para la Paz, que lo que se pretendía era mejorar la relación, el intercambio de información, etcétera, con países que no pertenecieran a la alianza. Ese programa que funcionaba razonablemente bien, sobre todo estaba destinado a los antiguos países de la Unión Soviética. En 2008, Rusia no era percibida como una amenaza, en absoluto. Por eso la confianza de Bush en incorporar a Rusia al proceso se le veía más bien como, bueno, vamos incorporando a estos antiguos países poco a poco a todo lo que es un Occidente democrático estilo occidental. Eso es lo que se pretendía realmente, occidentalizar toda Europa. Pero realmente, en ese momento, que lo he citado antes, pero ahora veo el dato, solamente el 30% de la población ucraniana apoyaba realmente el ingreso en la OTAN. Hablo del año 2008. Realmente el punto de inflexión se produce en el año 2014. No, perdón.
El punto de inflexión se produce en el año 2014, febrero de 2014, cuando Rusia se anexiona a Crimea. Desde entonces, Occidente, en especial Estados Unidos, considera que Rusia debe ser contenida, cuando no, debilitada. Esa es la percepción que desde el 14 se tiene de Rusia. Claro, esa percepción también es percibida desde Rusia. Porque si yo lo que busco es contenerte, hago cosas para contenerte. Tras la invasión del 24 de febrero del 22, se produce un fuerte sentimiento contra Rusia. Se percibe como una auténtica amenaza. Hay quien dice que hasta existencial, y puede que no le falte razón, porque Rusia tiene un importante arsenal nuclear, y hasta cierta medida puede ser existencial. Estados Unidos y los aliados de la OTAN se han involucrado, se han comprometido con Ucrania, con la defensa de Ucrania, por el tiempo que sea necesario. Occidente está decidido a derrotar a Rusia y a sacarla del ranking de grandes potencias. Además, quiere provocar un cambio de régimen. Incluso si fuera necesario, trocear el país y llevar a Putin ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. En la práctica, lo que se busca es reducir al máximo la capacidad ofensiva del ejército ruso. También reducir las ganancias territoriales, pero esto podría incluso ser secundario. Y reducir económicamente a Rusia, con todas las sanciones. Pero Occidente tiene otros condicionantes. La estrategia de Kiev no es la estrategia de Washington, ni la de, vamos a decir, la de Madrid, por decirlo. No tienen por qué coincidir y hasta ahora han estado ciertamente alineadas, pero pueden diverger. No debemos olvidar que Rusia es una superpotencia nuclear, como ya he mencionado, 6.000 cabezas, casi, 1.600 de las cuales están en disposición de ser usadas en cualquier momento. En este sentido, cuando el general Mark Milley, que es el que he mencionado antes, despacha por primera vez la crisis de Ucrania con el presidente Biden, le presenta los intereses y objetivos desde su punto de vista estratégicos para Estados Unidos en esa crisis. Y dice, número 1, evitar un conflicto cinético entre las fuerzas norteamericanas y las de la OTAN con Rusia. Número 2, que está estrechamente relacionado con el anterior, contener la guerra dentro de las fronteras geográficas de Ucrania. Si nos damos cuenta, prácticamente esto se ha seguido al pie de la letra. Hay otro aspecto importante, que es el ingreso de Ucrania en la OTAN. Si nos damos cuenta, en la cumbre de Vilna no se abre la puerta como pasó en Bucarest en 2008. Aquí se utiliza una frase que ciertamente provocó el enojo de Zelensky, que fue que una vez que los aliados estén de acuerdo y que las condiciones se cumplan, se cursará la invitación a Kiev para unirse. No tiene nada que ver con lo de 2008. ¿Quiere eso decir que se ha dado el paso atrás? No necesariamente. Hay países que están muy a favor, otros que están muy en contra, pero la OTAN, igual que la Unión Europea, requiere unanimidad. Y basta con que alguno diga que no, para que sea que no. Además, y esto también es importante, la guerra de Ucrania está obstaculizando los esfuerzos de Estados Unidos por contener a China. Estados Unidos tiene otro contendiente, vamos a decir un competidor a su nivel, que es China, mientras que Rusia no lo es. Rusia no lo es. Y ahora está empantanado
en el conflicto con Rusia, cuando debería estar pensando en pivotar hacia Asia, cosa que llevan intentando hacer desde Barack Obama, el pivote hacia Asia. Estados Unidos sigue atado a Europa y ellos tienen la sensación de que eso no es bueno para la política exterior estadounidense, y ya han dicho algunos, no los dirigentes, pero sí algunas voces se oyen diciendo que ya es hora de que Europa se ocupe de su propia defensa y que únicamente lo que proporcionará a Estados Unidos será el paraguas nuclear. Además, se está produciendo un acercamiento entre Beijing y Moscú. Se están acercando y puede, incluso si la guerra dura mucho, que se produzca una cierta dependencia de Moscú en relación a Pekín. ¿Cuáles son las pretensiones de Occidente? Bueno, número uno, habría que darle otra vez, ¿no? Número uno, evitar a toda costa el conflicto nuclear, y con la OTAN es la máxima prioridad. Esto está en el top, en el ranking. En segundo lugar, seguir apoyando a Ucrania como país agredido. En tercer lugar, y simultáneamente, debilitar la posición de Rusia. Y aquí hay que dar un dato, que es que el almirante jefe de Estado Mayor del Reino Unido, se llama Sir Tony Radakin, ha dicho que en este momento se puede considerar que Rusia habría perdido la mitad de su capacidad de combate en Ucrania. La mitad. No es poco. Está bastante dañada. Sin embargo, Occidente se enfrenta, especialmente Estados Unidos, a un dilema. ¿Qué hacer? ¿Seguir apoyando la opción militar? Y en su caso, ¿hasta cuándo? Esto tiene un inconveniente, que es que igual ganan, pero pueden perder más terreno. O bien, facilitar un alto el fuego para dar paso a unas conversaciones de paz si llegara a producirse, porque no deja de ser una solución política que no tiene por qué producirse. Pero claro, para hacer esto es requisito imprescindible la aceptación de Ucrania. Occidente, desde luego, y el presidente Biden seguro, no va a dar ese paso sin la aceptación de Ucrania. Pero hay que decir una cosa más. Occidente es consciente, y Ucrania también, de que sin su apoyo, la opción de la victoria militar, que ya hemos visto que está bastante lejos, es prácticamente imposible. ¿Cómo percibe el conflicto Ucrania? Pues muy sencillo. Para ellos es una auténtica amenaza existencial, el ser o no ser, como país, como nación. Saben que Rusia está decidida a mantener el terreno y quieren asegurarse una supervivencia. Aunque para ello tengan que hacer ciertas concesiones, aunque ahora mismo están en una posición de máximos, de que lo que quieren es derrotar y debilitar sustancialmente a Rusia, recuperar la totalidad del territorio, incluida Crimea, anexionarse o ser incorporados a la OTAN, ser incorporados a la Unión Europea, y que la Occidente le dé garantías de seguridad de futuro porque no se fían. Eso es lo que quiere Ucrania. Bien. Y ya para terminar, que ya me voy acercando al tiempo, la bola de cristal. ¿Cuál puede ser el futuro del conflicto? Bueno, hice un artículo el 14 de junio en el que planteaba 3 posibles escenarios y realmente el resultado ha sido el peor pronóstico posible para Ucrania. Se ha producido un avance menor en esta contraofensiva, lo que nos lleva a un conflicto enquistado. Estamos
frente a una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste que, para colmo, parece que va a favorecer a Rusia. Y luego en el coloquio, si queréis, explico más por qué. El coste de la guerra está siendo elevado y el contribuyente occidental lo está percibiendo. No solo en el precio de la energía y la consiguiente inflación que ello conlleva, sino también en determinados alimentos, el alza de sus precios, la escasez en determinadas partes del mundo de esos alimentos. En fin, la OCDE dice que esta contienda reducirá la producción económica mundial en 2023 en 2,8 trillones de dólares, billones europeos, para que nos entendamos. Este escenario está provocando la caída del apoyo del contribuyente norteamericano. Recientemente ha habido una encuesta de la CNN en la que se preguntaba si el Congreso debía autorizar fondos adicionales para apoyar a Ucrania. Pues bien, el 55% de los norteamericanos dijo que no. Y otra pregunta fue si ya había hecho suficiente Estados Unidos. Y el 51% dijo que sí. Una encuesta similar a esta nos la encontramos en el Eurobarómetro, publicado en agosto, respecto a Europa, donde quizá es todavía más sangrante porque ha bajado el apoyo en ayuda humanitaria, en la bienvenida a refugiados, en sanciones a Rusia, en el apoyo financiero y en el apoyo militar. Varios puntos en todos los casos y de forma sustancial. Es decir, estamos empezando a notar una cierta fatiga de guerra. Polonia ha sido un caso, aunque luego lo han tapado rápidamente, en el que hubo un desacuerdo profundo con respecto a la exportación de grano. Estados Unidos ha lanzado una carta, que es un borrador, a Kiev en relación con la lucha contra la corrupción, que, como sabemos, es un mal endémico de Ucrania, ¿no? Y le ha dado plazos para determinados hitos en ese plan contra la corrupción. Como dice el profesor Mearsheimer, es posible que en los días futuros empezamos a ver cruces de acusaciones de a ver quién es el responsable del fracaso de la contraofensiva. Y seguramente estas recriminaciones no serán muy agradables. Además, Estados Unidos y otros países europeos entran en año electoral. Estados Unidos ha gastado 76.800 millones de dólares en Ucrania hasta ahora. Es comprensible que el contribuyente perciba esto y quiera que se ponga en liza en la campaña electoral. Veremos a ver el año que viene si esto entra en juego o no. Por parte de Europa se han gastado 81.000 millones y hay elecciones en varios países, en Eslovaquia en septiembre, en Polonia en octubre, en Países Bajos en noviembre, pero en junio, del 6 al 9 de junio, son las elecciones al Parlamento Europeo, que por cierto van a ser los que estén del 24 al 29, que coincide probablemente con el periodo en el cual haya que decidir la incorporación de Ucrania. Actualmente el 70% del presupuesto ucraniano de gasto corriente está cubierto por la ayuda internacional. Esta es la situación económica de Ucrania, aparte de una grandísima inflación. Llegados a este punto, parece lógico preguntarse si ha llegado el momento de la solución diplomática.
Pues como advirtió el propio presidente Biden, el final del conflicto será diplomático. Curiosamente, el general Milley, que ya he mencionado 2 veces, en noviembre pasado, cuando Ucrania acababa de hacer sus 2 contraofensivas exitosas en Kharkov y Gerson, dijo: ahora es el momento de entablar negociaciones y sentar a los rusos a la mesa de negociaciones con una ventaja en el campo de batalla. No nos podemos ni imaginar lo que al general Milley le dijeron. Otra cosa distinta es si de verdad el Kremlin cree que es el momento de negociar o no. Y así termino. Veo 3 posibilidades de futuro: deseable, más probable y apocalíptico. Casi se describen por sí mismas, pero el deseable, pues seguramente sería un acuerdo de paz, que no quiere decir que se firme una paz mañana. Quiere decir que se empiecen las negociaciones y que haya un intercambio ya serio de lo que se quiere de futuro. El más probable es que o bien los rusos continúen su ofensiva y consigan efectivamente conquistar una parte importante del territorio ucraniano, o bien el conflicto quede congelado más o menos en las líneas que tenemos actualmente, lo cual para Rusia tampoco sería una gran victoria. Sería más bien una victoria bastante amarga. Y por último, el escenario apocalíptico, que es el peor posible y que no debemos descartar completamente, aunque sea muy poco probable, lo es, pero no podemos descartarlo, es el de una guerra nuclear. Pues con esto termino y quedo sujeto a las preguntas. Aquí dejo. Aquí dejo también unas referencias en relación a, pues eso, los artículos que más interesantes de cara a la lectura, por si alguien quiere echarles un ojo. ¿Cómo dice? Sí, es que hay que hablar por el micro, que si no, no se oye. Hay que hablar. Ay, perdón. No hay, yo por lo menos si sigo la presentación, mi conclusión, no hay ninguna posibilidad de que Ucrania gane la guerra. Ese feeling que uno saca es el tuyo. Yo lo percibo así. No, Sí, sí, pero es para claro, cotejar. yo creo que en este foro lo puedo decir, yo así lo percibo. Creo que Ucrania ha gastado su última bala con la contraofensiva y creo que va a ser difícil encontrar alguna situación tan ventajosa como la que se produjo en junio. Como dice el general Millen, no hay soluciones milagrosas. No las hay. El campo de batalla es lo que es. No lo veo. Yo tengo 2 preguntas. Una es, está ahora en una campaña de desprestigio del general Milley. Esta misma mañana estaba... Bueno, es que precisamente hoy le han relevado y cesa a final de septiembre. Quiere decir que ya es rey muerto. O sea, se está yendo. Y no ha sido un general que haya dicho lo que se quiera oír, sino que ha dicho lo que pensaba. Entonces, mi segunda pregunta es, si la situación es como dices, ¿cómo es posible que no haya una masa crítica de gente, incluso en Ucrania, tratando de construir una solución? ¿Qué es lo que pasa en Ucrania Bueno, para que esa alternativa no ni se mencione? bueno, Ucrania se agarra a un clavo ardiendo. Es una cuestión de supervivencia. Es vivir o morir. Y Ucrania tiene que explotar todas las posibilidades, absolutamente. No le queda otra. Tiene que seguir luchando. ¿Hasta cuándo?
hasta que ya vea claramente que va a perder cada vez más, o hasta que alguien con más sensatez les abra los ojos. Pero Ucrania no puede hacer otra cosa. O sea, quiero decir, ellos están abocados a continuar la lucha. Están en guerra y es una guerra de subsistencia. ¿Qué pueden hacer? No sé si he contestado la pregunta. Bueno, yo lo que pienso es que a lo mejor hay un escenario de acuerdo donde Ucrania puede subsistir. Entonces, trabajar ese escenario de un acuerdo. ¿Pero qué parte de Ucrania? Claro, porque Ucrania quiere todo el territorio. Cuando Kissinger dijo, que también se mojó, que por supuesto había que empezar las negociaciones y había que colocarse en la situación inmediatamente anterior a la guerra para empezar las negociaciones, también le criticaron. Entonces, el statu quo ante no es aceptable para Ucrania. Ellos quieren todo o nada. Ahora mismo. Eso no quiere decir que con el tiempo puedan cambiar la percepción, pero ahora mismo no sé si hay disidencia dentro de Ucrania, eso es bastante opaco. Si esa es la pregunta, no lo sé. Sí, yo tenía una pregunta que es un poco anterior al momento actual, que es, ¿los rusos por qué invaden Crimea? Por las mismas razones por las que se ha producido esta guerra. ¿Y por qué Occidente entonces no hace absolutamente nada y deja que eso pase? A ver, los rusos tienen una obsesión histórica que es el acceso a los mares calientes de su flota. Ellos tienen mares congelados prácticamente alrededor en casi todos sitios. Entonces, la base de Sebastopol es la joya de la corona. Y está en Crimea. Cuando se produce la revolución, el Euromaidán, en el año 2014, que expulsan a Víktor Yanukovych, lo expulsan porque Víktor Yanukovych reprime a la población. No sé si recordamos las imágenes de los tiroteos en las plazas en Ucrania, la capital en Kiev. Entonces, Yanukovych se escapa, se va del país y se produce un vacío de poder. En ese momento, esto es a principios de febrero, no recuerdo la fecha exacta, pero a principios de febrero, del 14. En ese momento, Rusia prácticamente hubo 3 o 4 muertos en total. Toma Crimea, pero toma Crimea porque el 90 y tantos % de la población es prorrusa. Las fuerzas ahí estacionadas eran rusas. Fue una operación, no voy a decir sencilla, porque tuvo sus complicaciones, pero tomaron el poder en Crimea. Y se quedaron con Crimea y lo declararon territorio ruso. Ellos lo declaran territorio ruso, pero nadie más lo reconoce. De hecho, no está reconocido. Si hay uno de los mapas, tiene la leyenda debajo que pone anexionada por los rusos en 2014, pero no reconocida por la comunidad internacional. Y esa es la realidad. Eso es lo que pasa. Inmediatamente después, el Parlamento ucraniano proscribe el ruso como idioma y se produce las revueltas del Donbass, donde prorrusos, tanto de lengua como de origen, buscan la independencia. Había ya una cierta situación previa, ¿no? Pero esos son un poco los acontecimientos. Y entonces, ¿por qué la comunidad internacional no hace nada? No, sí hace. No reconocer Crimea. ¿Por qué no se mete en guerra? Porque Crimea ha sido ucraniana desde el año 1954. Que Khrushchev decide, Khrushchev era ucraniano, decide que Crimea, que era rusa de siempre, pase a ser de Ucrania. ¿Por qué decide esto Khrushchev? No porque fuera ucraniano.
Bruselas lo decide porque es consciente de que hay un sentimiento larvado entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a remontar al año 17 con en fin, ya al Holodomor, etcétera, etcétera, la hambruna, donde murieron muchas millones de personas del año 30. Bueno, hay ese sentimiento. Entonces, Khrushchev lo sabe, es ucraniano. Entonces, para apaciguar, para contentar, dice, bueno, pues a partir de ahora, en esta república socialista está Crimea. Entonces no tenía ninguna importancia, era un gesto. Pero claro, cuando se produce la independencia en el 91, es decir, del 54 al 91, pues ese tiempo ha sido Crimea ucraniana. Que internacionalmente es así, porque Rusia aceptó la independencia de Ucrania, entonces, con todas las consecuencias. Pero entonces no había animadversión, nadie pensaba que íbamos a llegar a este punto. A ver, si yo he entendido, desde los 90, los acuerdos de Minsk, el posicionamiento de Putin... No, los acuerdos de Minsk son del 14, son a partir del 14, sí. Pero del posicionamiento de Putin, me cuesta pensar que no era predecible que acorralar a un oso contra la pared pudiera generar un conflicto por el expansionismo y los anexionismos de la OTAN. Era predecible. Era predecible. Vale. De hecho, se dijo. Entonces, si era predecible, han pasado todos estos años, ¿cuál es la pretensión de Occidente? Vamos a ver, el punto de vista de Occidente es que Ucrania es un país soberano e independiente, de acuerdo con el derecho internacional. Es así. Y si Ucrania decide incorporarse a la OTAN, pues es la decisión de Ucrania. Esa es la percepción de Occidente. Claro, desde el año 14 realmente se ha forzado un poco la mano. Se ha querido que esto sea así, porque se ha visto que Rusia tenía otro tipo de actitud y, como he comentado, había que rebajar las expectativas y las capacidades rusas. Pero sí se veía venir. Desde el principio de la Guerra Fría hay como 3 o 4 cartas y declaraciones de muy hondo calado en las que personas muy importantes dicen eso. Pero ninguno de los presidentes, ni Bush, hijo, Bush padre casi prácticamente no tuvo mucha opción, pero Bush hijo, ni Clinton, ni Obama, ni Trump han querido hacer caso a este tipo de... Han considerado pues que no tenían que hacer caso a esto. No lo vieron. No sé si contesto. Yo leo una pista y veo los números que hay detrás. Sí. Vamos a ver, si de acuerdo con las prioridades que establece Estados Unidos, que al final es el que maneja el cotarro, la primera la nuclear, la segunda la contención y la tercera el debilitamiento, eso se está consiguiendo. Perdón. Eso se está consiguiendo. Según la exposición, la fuerza ofensiva rusa se ha reducido a la mitad. Entonces, sí, hasta la llegada de Trump, si llega al poder, que es muy previsible, no cabría mantener la situación actual, porque, por otra parte, los americanos también están consiguiendo otro de los objetivos que se han planteado, que es que Europa se lo tome en serio y empiece a rearmarse. Empieza a depender un poco menos de Estados Unidos. Hay un articulista norteamericano que dice precisamente eso, que Estados Unidos ya tiene lo que quiere, que ahora es el momento de empezar las negociaciones. Claro, eso choca frontalmente con las pretensiones de Ucrania. Ucrania no quiere eso. Claro, pero tú no puedes cortar de repente y decirle a Ucrania, oye, por cierto, que nos vamos a sentar a la mesa. Lo tienes que hacer se puede de la presionar mano. como siempre se presiona. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, Fernando, lo primero, pues tienes varias felicitaciones aquí en el chat de Javier, de Miguel, de
Alberto, y bueno, también varias preguntas voy a Vale. plantearte. Bueno, Alberto, oye, estoy escuchando. Ah, vale, sí. Ah, vale. Alberto Fernández te plantea dos preguntas. La primera es si la opinión pública rusa apoya sin fisuras a Putin, y la segunda es si un derrocamiento de Putin no sería peor para la seguridad mundial. Respecto a la primera, hay un el único centro independiente que hay en Rusia de encuestas, de sondeos, que se llama Levada Center. Según Levada Center, el 80% en septiembre apoya a Vladimir Putin. Creo que eso contesta a la primera pregunta. La segunda, perdona, recuérdame la segunda. Sí, no, la segunda era si un derrocamiento de Putin sí, vale. no sería peor para la seguridad. Y la segunda, mira, el derrocamiento de Putin, tenemos un ejemplo bastante bueno en el líder de Wagner. El líder de Wagner, Prigozhin, estaba acariciando ya la cuestión política. De alguna manera se postulaba para las elecciones y empezaba a ser un problema para Vladimir Putin. Era popular, pero el líder de Wagner lo que propugnaba era el uso de armas nucleares. Luego, no sé si es mejor el remedio que la enfermedad. No sé si me explico. Sí. Vale, ¿se me oye? Yo tengo otra pregunta que es, si ha podido tener algo que ver en la invasión, las imágenes que vimos hace un tiempo de Estados Unidos saliendo de Afganistán de una manera tan desordenada y esa sensación de que como que ya no era tan poderoso, si eso ha podido envalentonar digamos, a los enemigos de Occidente. Bueno, sí y no. La percepción de Vladimir Putin posiblemente en ese momento era que Biden era un líder débil. Pero esa salida de Afganistán se llevaba gestando hacía tiempo. Y Estados Unidos, a partir del año 2014, y posteriormente los británicos también, Estados Unidos pone en marcha un plan de ayuda a Ucrania, de asesoramiento y ayuda económica y militar, desde el año 2014, que Biden no quita, sigue existiendo. Vladimir Putin, y bueno, y aparte sanciones. O sea, antes me preguntaron que si no habíamos hecho nada. Sí, hubo sanciones también. Sanciones que provocaron una caída del PIB ruso del orden del 10%. Vladimir Putin sabía que le iban a sancionar, se lo esperaba, y estaba preparado para ello, por eso, en cierta medida, no ha sido tan efectivo. Esa percepción de Biden puede haber existido, sí, pero yo creo que ahora mismo lo que ha hecho el presidente Biden era un poco lo esperable, ¿no? Mira, Fernando, como aquí se nos están acumulando las preguntas en el chat, lanza, te leo un par y bueno, luego sí. Vale, Lo que no tengo es bolígrafo para apuntarlas, pero bueno, da igual. Pasamos uno. Sí. Mira, Gracias. Miguel te pregunta, bueno, todos te felicitan. Buenas tardes, varias cuestiones. En Eslovaquia, según medios de comunicación, el mejor situado en las encuestas es un candidato prorruso junto con la posible victoria de los republicanos en América y el también posible hastío, desencanto, etcétera, de la población ucraniana. Esta puede desmoronarse rápidamente y en derrota clara. No sé, te compartes reflexión a ver cómo piensas. Juan Pablo te plantea otra reflexión sobre el equilibrio mundial. Parece que Rusia está aumentando sus actividades en el Sahel. China tiene grandes intereses allí. ¿Se podría extender el conflicto a esa área? Bueno, sí, gracias. Bueno, respondiendo a Miguel, Eslovaquia ha tenido un desencuentro
con Ucrania por el tema del grano. El grano es un tema sensible porque esos países son productores también de grano y el haber establecido el corredor, que ahora ya es marítimo, pero antes era terrestre, a través de Polonia y Eslovaquia y Hungría también, está dañando a la propia economía de estos países. Y hay un cierto sentimiento de que ya está bien. Respondiendo a esa pregunta. Respecto a lo que pregunta Juan Pablo, perdón, es posible que Rusia tenga, bueno, actividades en el Sahel. Bueno, la extensión del conflicto al Sahel, la verdad yo no entiendo muy bien, no la veo, ¿no? Rusia tiene actividades, pero en otras zonas del continente africano. Los Wagner están presentes en otros puntos, ¿no? Entonces, que se extienda al Sahel, yo no lo creo, porque al fin y al cabo está lejos de lo que es el teatro de operaciones de Ucrania. Y me habías dicho algo más de Miguel, que lo he apuntado, pero no lo he apuntado bien. Era algo de América. Sí, bueno, estaba por el hastío. ¿Por los republicanos de América? Sí. Que iban a ascender. Bueno, pues los republicanos en Estados Unidos no sabemos quién va a ganar. Ni siquiera sabemos quién se va a presentar por el Partido Republicano. Ahora están empezando, ¿no? Entonces veremos a ver si es Trump, no es Trump. Bueno, tiene su lío con la justicia y veremos a ver cómo acaba. Pero ojo con la política exterior norteamericana, que no da tantos bandazos como nos pensamos, aunque sea indistintamente republicanos y demócratas. Tienen una política exterior bastante sólida. En eso, lo que comentabas antes de la salida de Afganistán, pudo ser una ayuda al final, porque disminuyó el número de frentes abiertos para Occidente y Estados Unidos. Visto desde otro punto de vista, los americanos y Bueno, los europeos gastaban bastante dinero en Afganistán, ¿no? A ver, el tema de Afganistán, que escribí también un artículo de esos, no sé si lo publicamos en Sicómoro o no. No lo publicamos, sí está publicado, sí. El tema de Afganistán se veía venir. Era un tema en el que Occidente ya había recorrido su camino y una de las pretensiones que hubo fue democratizar al pueblo de Afganistán. Yo he estado allí y esa pretensión era un poco excesiva. Allí funcionan de otra manera. Entonces, bueno, realmente se fue a Afganistán por lo que se fue, buscando a Bin Laden. Entonces, claro, el hecho de que al final se atrapara a Bin Laden, que no fue en Afganistán, que fue en Pakistán, en Abbottabad, y que siguieran las fuerzas en Afganistán haciendo una misión de democratización y de estabilización de las fuerzas de Afganistán, y generar un ejército afgano, pues sí, crear una especie de estructura más occidental en Afganistán, eso se veía que no iba a funcionar. Tarde o temprano había que salir. Y bueno, Biden tomó la decisión, pero estaba bastante madura. Pero lo que quería decir es que esa salida, de alguna manera, libera hombres y recursos para una posible guerra contra. Pues, un frente absurdo. Ahí no estamos de acuerdo. Sí, tuvo sentido en su momento, pero este tipo de conflictos que se prolongan en el tiempo y no van a ninguna parte, pues llega un momento en que hay que cerrarlos, ¿no? Que hay que cerrarlos porque tienes efectivamente ocupadas las fuerzas en un sitio que no interesa, como le pasa ahora a Estados Unidos con respecto al pivote asiático, a la posible contención de China, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, darle las gracias por la brillante conferencia, Coronel Fuster, ha sido Muchas gracias a ti, muy esclarecedora. Y en segundo lugar, bueno, quería hacer un par de preguntas. La primera, usted ha hablado de la pérdida de efectivos por parte del ejército, pero Rusia desde el punto de vista geopolítico ha perdido algo más, ¿no? Porque, como muy bien ha dicho, Rusia tiene una fijación por los mares fríos, la banquise ártica, bueno, pues la salida al Báltico, que nada más tiene
pues la posibilidad de San Petersburgo, donde no hay calado para los barcos, o sea, realmente tiene limitaciones. La incorporación de Finlandia a la OTAN, o sea, le ha puesto una mala situación, y eso a pesar de que Suecia no ha sido admitida por Turquía, lo cual le hubiese invalidado ese mar porque realmente hubiera tenido, como usted muy bien decía, todos los efectivos de la OTAN rodeándola. Y luego, por otra parte, el Mar Negro, la verdad es que la comunicación entre el Mar Negro y el Mediterráneo está en manos de Turquía. Turquía tiene el derecho de controlar o permitir el paso por ese estrecho. O sea que desde el punto de vista geopolítica, la verdad es que Rusia está en una situación, yo creo que peor que al inicio de la guerra, desde el punto de vista de los barcos y de la Armada. Y luego, en segundo lugar, el miedo de Occidente. Cuando lees cualquier biografía de las muchas que han hecho los disidentes rusos sobre Putin, es que en la idea o en la mentalidad de Putin está la esperanza de volver a recuperar la grandeza de la antigua URSS, o sea, recuperar, o por lo menos poner las bases para que se recupere el Imperio de Catalina la Grande o para que se recupere la URSS. Y no podemos olvidar que, bueno, pues que Europa es una gran llanura y que los límites geográficos son escasos, por lo tanto, si Rusia decidiese de alguna forma recuperarse su ejército, invadir Europa, la verdad es que lo tendría muy fácil. O sea, los tanques cuando no es época de lluvias ni épocas de nieves pueden ponerse otra vez en Berlín. Entonces mi pregunta es si el hecho de que Occidente se esté empantanando ahí no es un cierto miedo a que Rusia vuelva a posicionarse o trate de recuperar la situación previa a la Guerra Fría por parte de Putin, que tiene estas ansias imperialistas. Muchas gracias. Bueno, hay un argumento que es ese, que es que realmente Putin busca esa posición ante la historia de ser la persona que recupere la grandeza de la URSS. Pero yo no lo creo. Yo no lo creo. No da muestra de ello, ni siquiera la operación que plantean, ahora que hemos sabido cómo era la operación militar especial, que fueron 190.000 hombres aproximadamente los que se destinaron a esa operación, ni siquiera en esa operación buscaron conquistar completamente Ucrania. Buscaron Kiev y lo más posible del este del país. Ese fue el objetivo. Pero ni siquiera que quisieron conquistar la totalidad, que no hubieran podido, pero ni siquiera buscaron eso. ¿Está peor Rusia? Posiblemente a sus ojos no, porque ellos perciben y percibían la amenaza. Y el artículo que habla sobre cómo llega Putin a la guerra se llama, no sé si tenemos aquí, la última transparencia de todas, que es, lo digo porque recomiendo su lectura, no sé si se ve. Ah, no sé dónde estamos. Aquí. Bueno, este artículo que se llama Now or Never, The Immediate Origins of Putin Preventive War on Ukraine, es un excelente artículo que relata cronológicamente cómo ven ellos la aproximación al conflicto. Y ellos sienten de verdad que puede haber un auténtico ingreso de Ucrania en la OTAN y que Ucrania a lo mejor tienen la duda de que puede ser candidato a armas nucleares, que no es tan sencillo, dicho sea de paso. Pero ellos tienen ese miedo. Ese miedo les lleva a hacer esto. ¿Entonces están peor? A sus ojos posiblemente no. Tenían que hacerlo. Para ellos. Otra cosa es lo que percibamos de Occidente. Y yo no creo que busque perpetuarse como Catalina la Grande, es decir, expandir sus fronteras igualmente, no lo creo. Ni siquiera recuperar los estados de la Unión Soviética. Sí.
el sentimiento poblacional cuando vas a Rusia es de que han perdido lo que eran antes, de que era un imperio. Sí. Y el sentimiento entre la gente es de humillación frente a Occidente. Y yo creo que eso tiene también un peso político importante. Sí, y te voy a decir una frase que dice Putin. Dice, el que no se acuerda de la Unión Soviética no tiene corazón, pero el que quiere reimplantarla no tiene cerebro. ¿Esto no era Cataluña? No. Eso dice Putin, ¿eh? Fernando, No, no es nada tonto, no es nada tonto. Fernando, realmente preguntabas ahí, ¿es el momento de un acuerdo diplomático? Pero si Ucrania es todo o nada, porque si no, bueno, pues no se habría metido en este lío. No, Ucrania no ha tenido, Bueno, no ha tenido nada. le han No sé si metido, me explico, sí. la han invadido. La han invadido. Bueno, pero hubiese podido dejarse invadir, ¿no? Quizás si no hubiesen reaccionado como reaccionaron. Sí, de Pero hecho, ¿cuál es? permíteme un paréntesis. De hecho, uno de los fracasos de la operación militar especial fue que Ucrania se defendió, porque eso estaba casi convencidos de que no lo iban a hacer. Y a eso en Occidente también nos sorprendió un montón. Sí, también sorprendió en Occidente. Sí. ¿Cuál es la posible salida diplomática? O sea, ¿qué negociación cabe ahí? Bueno, ahora mismo, con esta posición que hay. Sí, esto hay dos puntos de fricción. Permíteme porque lo tenía preparado, pues ya me lo ibais a preguntar. Hay dos puntos de fricción más otros dos. Espera que lo encuentre al final. Bien. El primero es el territorio. Ahora mismo las posturas son irreconciliables. Ucrania quiere la integridad territorial completa, incluida Crimea, y Moscú no tiene ninguna intención de devolverlo. Eso es un punto de fricción que tiene muy difícil solución. Ahí fue donde os iba a contar lo de que Kissinger provocó la ira de Kiev, porque dijo que había que volver al statu quo ante, es decir, partir de lo que había el 24 de febrero de 2022. Es decir, Crimea de los rusos y el Donbass, la parte que le correspondía a los rusos. A partir de ahí empezar a discutir. Eso es lo que piensa Kissinger. Y luego hay otro punto que es caliente, que es el tema de las garantías de seguridad. Ucrania no se fía de los rusos y los rusos no se fían ni de Ucrania ni de Occidente. Bueno, tampoco se fían los rusos de Occidente. Es decir, nadie se fía de nadie. Es decir, entonces, claro, el tema es complicado porque es verdad que el tema de la neutralidad, que es lo que Ucrania aceptó en el comuniqué de Estambul, podría ser una buena base de partida. Pero eso hay que articularlo muy bien. De hecho, en el comunicado de Estambul había varios estados garantes, entre los cuales estaba Estados Unidos y Rusia. O sea, Rusia, el agresor, iba a ser garante de la seguridad de Ucrania, neutral. Hay otros dos puntos a añadir, que son los que hacen difícil también ahora mismo un acuerdo de paz, que es el de la confianza que ya he mencionado, y el nacionalismo. La guerra exacerba el nacionalismo, tanto ucraniano como ruso. Ahora las posiciones están muy alejadas. Bueno, ¿se puede llegar al acuerdo de paz? El profesor Mearsheimer, que es uno de mis articulistas favoritos, dice que no. Sin embargo, yo creo que cuando el conflicto haya recorrido todo su espacio, todo su tiempo, es posible que se pueda empezar a negociar. Y es posible llegar a un punto de negociación. De todas formas, hay otra solución que es el conflicto congelado. El conflicto congelado, el ejemplo es Corea. Lleva congelado desde el año 50 y pico. Claro, eso es otra solución. Pero claro, un conflicto congelado en Europa
no sé si nos gustaría mucho. ¿Cuánto costaría a Ucrania mantener el conflicto con Georgia? ¿Cuánto costaría? Económicamente. Hombre, no sé lo que le costaría, pero seguro que le ayudarían. Ahora mismo ya digo, el 70% de su presupuesto anual lo paga la ayuda internacional. ¿Cuánto tiempo tenemos planteado hoy? ¿Cuánto tiempo se va a mantener esa ayuda? Te iba a decir la frase de Biden, el tiempo que sea necesario. Pero claro, no lo sé. Perdón, volviendo a la intervención anterior a esta última, estábamos hablando del coste que tenía para Rusia. En este sentido, las sanciones económicas. Yo considero que Rusia será una superpotencia militar desde el punto de vista de la arma atómica, porque como ejército convencional ha demostrado que no es una superpotencia. Pero en lo económico dista mucho de su superpotencia. Depende del cereal, del gas y del petróleo. Y ahora mismo está forzando esta guerra a que Europa en su conjunto esté buscando otras alternativas rápidamente de la que llamamos la economía verde. Que las ha buscado. Entonces, quería saber tu opinión sobre eso. ¿Cómo está incidiendo en el castigo que está a través de las sanciones, aunque haya muchas fugas? Bueno, la cifra se preveía que la economía rusa se contrajera un 10% por razón de las sanciones. Se ha contraído un 2% el año pasado y este año se espera no solo que no se contraiga, sino que vaya en aumento. Es decir, el efecto no está siendo muy fuerte. Se han preparado para este escenario. Mira, Fernando, te leo otras 3 preguntas del chat. Sí, espera que copio porque si no se me olvida. Vale, mira, Salvador también te felicita y bueno, te pregunta si fracasa la contraofensiva ucraniana y te pregunta, ¿no tiene capacidad de defender el territorio que actualmente controlan con la ayuda occidental? Fernando García Quismondo pues te plantea qué capacidad real tiene Europa de apoyar con material militar a Ucrania. Y José Antonio Villacorta, pues bueno, te da la enhorabuena y te pregunta qué influencia puede o ha podido tener esta guerra en el conflicto China-Taiwán, especialmente porque a raíz del conflicto de Ucrania, la prensa ha reflejado declaraciones de altos cargos militares poniendo fecha al próximo conflicto China-Estados Unidos debido a Taiwán. Bueno, ¿qué capacidad tiene Ucrania de mantener su línea defensivamente después de la contraofensiva? Bueno, siempre es más fácil defender que atacar. La proporción histórica es de 3-1 para el ataque, es decir, yo tengo que tener 3 veces más para atacar que para defender. Es muy posible que Ucrania se pueda defender y mantenga gran parte de su territorio. Rusia no está tampoco excesivamente boyante después de todos estos meses de guerra, como ya he explicado. En consecuencia, es previsible que el frente se mueva poco. La capacidad de Europa, militarmente. Bueno, hay una frase que lo resume bastante bien. Europa es un gigante económico, pero un enano militar. No es completa la frase, pero básicamente dice esto. Europa, como entidad, no tiene ninguna capacidad militar más que la suma de los estados. La organización militar que sustenta la defensa de Europa es la OTAN. Hay algo más, aparte de la OTAN, sí, hay el Eurocuerpo, en fin, hay otras organizaciones, pero la fundamental es la OTAN. Entonces, ¿qué puede hacer Europa? Bueno, Europa tendría que posiblemente actuar a través de la OTAN. Pero ¿qué es lo que no se quiere en el conflicto de Ucrania? Hablamos del conflicto de Ucrania siempre. ¿Me has dicho algo de la capacidad del territorio? Esto no lo he copiado bien.
de Salvador o no. Sí. Si había para cantar con profecía, tenía la capacidad de defender el territorio. Sí, sí. Y luego José Antonio, ¿no? Plantea la influencia en el conflicto de China con Taiwán. Bueno, el conflicto de China y Taiwán hace muchos años que existe. A Taiwán le llaman la China rebelde, que es la China en la que se esconde Chiang Kai-shek cuando se produce la larga marcha. Y en fin, hace muchos años ya de eso. Y China no reconoce a Taiwán y hay muchos estados que tampoco lo hacen. De hecho, Estados Unidos es quizá un ejemplo en ese sentido, en la época de Kissinger, en la que se produce un acercamiento a China, pero sin reconocer a Taiwán. También es cierto que Estados Unidos tiene relaciones con Taiwán, pero no formales, no diplomáticas. Es un tema delicado, pero es anterior, no tiene nada que ver con la crisis de Ucrania. Bueno, en primer lugar, pues agradecerte el análisis que haces, que a mí me resulta muy interesante, y por centrarme un poquito sobre el campo de batalla, que parece que me están saliendo preguntas, cuando tú has dicho que apenas han reconquistado el 1%, te refieres a la última parte, porque no tienes en cuenta los momentos iniciales de la guerra, cuando Rusia ocupó... Sí, es el año 23. Vale, o sea, es la última. El balance del año 23. Sí. Este dato es de esta mañana del New York Times. Vale. Y la segunda pregunta es en relación a la lengua de avance que hacia Tokmak parece que están penetrando los ucranianos. En opinión tuya, ¿es inútil? No, tienen que hacerlo. Lo que pasa es que no avanza. Lo tienen que hacer, pero en el análisis tuyo no va a llegar a ningún lado. No van a conseguir llegar a Melitopol, incluso al mar. Yo creo que no, pero es una opinión. Quiero decir, ellos tienen que seguir intentándolo. No pueden ahora parar. Tienen que hacer lo máximo posible, especialmente antes de que empiecen las lluvias, que como digo, se suelen producir a mediados de octubre, en torno a esa fecha. Entonces, ellos tienen que avanzar lo máximo posible, pero ya hemos visto que el avance es costosísimo. Bueno, por ejemplo, el margen izquierdo del río Dnipro, me parece que se llama. Sí, ¿sí? Pues Dnieper, sí. O Dnieper, parece que lo tienen ya controlado, más o menos. Más o menos. Sí, de hecho... O sea que yo lo que sí veo en el campo de batalla, ¿no? Sí. Es que la iniciativa sí que la tienen los ucranianos, excepto en la zona de Bamura, que se están dando torta unos y otros. La tienen. Pero... Dicho esto, mañana la pueden perder. Sí. Claro, cuando tú ya has agotado tu capacidad ofensiva, el otro seguramente ha podido acumular fuerzas y puede hacer. Pero es verdad que los rusos ahora mismo tampoco tienen una capacidad excepcional de llevar a cabo una ofensiva. Han introducido un nuevo cuerpo de ejército, interarmas, como le llaman ellos. No, una brigada, no, un cuerpo de ejército. En la zona de operaciones, el 25, recientemente. ¿Sirve eso para una nueva ofensiva? No lo sabemos. Sabemos que tienen muchas unidades que no han rotado en los últimos meses y esas unidades hay que rotarlas. No pueden estar en el frente tanto tiempo. Claro. Las unidades se desgastan. A mí me ha sorprendido mucho que hoy he leído que alrededor de Tokmak los rusos están añadiendo defensas y está bastante alejado de donde está ahora mismo la frontera. Y en fin, un poco la duda, porque cuando tú dices, es la idea que yo he sacado, hagan lo que hagan, poco van a avanzar, en 20 días vienen las lluvias, esta fase ya se ha terminado. Entonces, gastar más energías, quizá con un coste altísimo, en dirección a ese punto, con la importancia que pueda tener como nudo estratégico, etcétera, pues no lo sé. Las operaciones a veces
Cuando el comandante de la operación ve sobre el terreno lo que está pasando, a veces los acontecimientos le llevan a una determinada dirección. Hay que tener un carácter muy especial, por ejemplo, como el que tenía el general Surovikin, que es el que mandaba el frente ruso anteriormente a Gerasimov, que es el que está actualmente, que es el que ordena el repliegue de las fuerzas rusas a este lado del Dnieper. En un momento determinado se da cuenta de que las fuerzas que tiene al oeste del Dnieper pueden quedar atrapadas entre los ucranianos y el río. Eso es fatal para una operación. Y ordena la ruptura del frente y digamos, el repliegue a este lado del río. Con la finalidad, cediendo todo ese terreno y cediendo la cabeza de puente que se tiene al otro lado del río Dnieper, que te puede servir como cabeza de puente para atacar Odessa. Esa decisión es muy difícil y hay que tener un carácter muy especial para tomarla, pero fue, en mi opinión, acertado. Ahora la decisión del comandante de la operación ucraniano sea parar la operación porque no vamos a ninguna parte, no creo que la vaya a tomar. Porque están empezando, desde el 28 de agosto están empezando a romper el frente y a tener algún avance. Ahora no se pueden parar. Si las lluvias vienen ya, sigue hasta que lleguen las lluvias. Claro. Y ellos dicen, el comandante de la operación, que se llama Zaluzny, dice que van a seguir combatiendo con lluvias y en invierno. En invierno es más fácil porque el terreno se endurece, pero con lluvias y en invierno vamos a seguir combatiendo el tiempo que sea necesario. O sea, tiene una acometividad extraordinaria. Se juegan el todo o nada. También es entendible, ¿no? Sí, Fernando, muchas gracias por la charla, que ha sido de verdad brillante. Tengo dos preguntas, o no sé si una pregunta y una especie de inquietud o comentario. La pregunta, me ha parecido entender del inicio de tu exposición que la contraofensiva rápida que han intentado, con poco éxito, me ha parecido entender que se podía prever que era así. Sí. Pero no se explica mucho ni por qué, ni si siendo tan previsible, por qué incluso en ese caso la cometen y la ponen en marcha. Esa es la pregunta. Y el comentario, la inquietud es, cuando has dibujado los escenarios posibles, a mí me ha sorprendido, que luego lo has sacado a la luz, que no sacaras el de conflicto congelado, que para mí es una opción... Bueno, forma parte del segundo, quizás. Sí, ¿no? pero no tan explícito, ¿no? Como Ya. el conflicto congelado, ¿no? Sí. Y luego cuando lo has comentado dices, bueno, es que en Europa un conflicto congelado, y yo me pregunto, ¿y por qué no? No. Entonces, esa era compartir esa inquietud y que si puedes abundar un poco, explayarte ahí. Sí, lo de Europa en un conflicto congelado, a lo mejor tenemos que acostumbrarnos. Pero es cierto que después de esta crisis va a haber un antes y un después en las relaciones internacionales. Eso ya hay que darlo por sentado. Incluso se están agrupando muchos de los países que entonces se llamaban no alineados en torno a otros ejes de los BRICS, o llamémosle como queramos, ¿no? Hay un movimiento que está separándose de Occidente y eso tenemos que ser conscientes. No sé si es bueno o es malo, pero lo hay. En cuanto a la guerra relámpago, que como sabemos es una cosa que ponen en marcha los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Mearsheimer el artículo que se llama Darkness Ahead, explica los 11 casos, no lo cita a todos, pero explica las características que tiene que tener una operación de este tipo. De los 11 casos de guerra relámpago que ha habido en la historia, si miramos la historia, solamente uno ha triunfado en igualdad de condiciones, es decir, con fuerzas iguales a un lado y a otro, que fue la ofensiva de las Ardenas alemanas en 1940. Ese es el único caso en el que
han conseguido, con igualdad de fuerzas, penetrar y desarticular al ejército adversario. En nuestro caso, los ucranianos tienen 250.000 hombres en el terreno y los rusos se estima entre 200 y 300.000. Prácticamente igual. La ofensiva se tiene que acometer mínimo de 3-1 para tener éxito. Luego ya no empezamos bien. Otras cuestiones que hacen que esta contraofensiva estuviera condenada al fracaso. Las fuerzas que se pusieron para la contraofensiva por parte de Ucrania eran fuerzas que habían sido recientemente entrenadas en países de la OTAN. Se formaron 12 brigadas, 9 en países de la OTAN y otras 3 que tenían ellos, unos 36.000 hombres para acometer esta acción, pero muchos o prácticamente todos eran reclutas rasos, que en 4 o 6 semanas les dieron la instrucción para llevar a cabo esta operación. No eran fuerzas experimentadas y además no tenían ninguna experiencia de combate, porque los que tenían experiencia de combate en Ucrania estaban en el frente, aguantando el frente. No sé quién me ha preguntado de aguantar el frente. Además, aunque podíamos decir, hombre, tenían los carros de combate occidentales, que eso es una ventaja. Sí, es una cierta ventaja a priori, pero no tenían suficientes. Los Abrams están llegando ahora, los Abrams norteamericanos no habían llegado, y otros más. Y además tienen un problema importante, que es la interoperabilidad y el mantenimiento. No vale esa mezcla de unidades y de tipos de carros no son interoperables. Otro aspecto importante por el cual estaba esto condenado al fracaso es que no tenían superioridad aérea los ucranianos. Los Estados Unidos no emprenden una operación de este tipo sin superioridad aérea. Digo los Estados Unidos como cualquier país de la OTAN. No tiene superioridad aérea. En este tipo de operaciones, que lo que se hace es profundizar con una fuerza acorazada muy rápidamente para llegar hasta el núcleo de mando y de logístico enemigo y desarticularlo, lo que se hace, esa penetración que es tan rápida, no puedes apoyarla con artillería, tienes que apoyarla con aviación. Si no tienes aviación, no hay apoyo de fuego. Aviación o drones o lo que quieras, ¿no? No lo tenían. Es más, los rusos tenían superioridad aérea local. O sea, en la zona, los helicópteros rusos atacaron sin ningún problema los carros de Ucrania. ¿Qué otro aspecto más? No existió el factor sorpresa. Sabían perfectamente por dónde les iban a atacar y cuál era el objetivo. Ni en el punto de ataque, ni en la concentración de fuerza. No ha habido factor sorpresa ninguno. Les estaban esperando, como decía el soldado, el pobre soldado. Y luego, la penetración que tenían que hacer tenía que soslayar unas ciudades que a la postre hay que conquistarlas. Tampoco lo habían tenido en cuenta. ¿Cuál era la esperanza realmente que tenían los ucranianos? La pregunta es, después de todo eso... ¿Cuál era la esperanza? ¿Por qué pensaron que iban a triunfar? Ellos pensaron que el ejército ruso se iba a colapsar. En el momento en que entraran, que penetraran, si la penetración hubiera sido larga, imaginemos que hubiera llegado a Tokmak o que hubieran llegado cerca de Melitopol, que el ejército ruso se habría colapsado. Y habían extraído una lección equivocada de la contraofensiva en Kharkov, que fue lo que pasó. Pero la contraofensiva de Kharkov, el ejército ruso no estaba fortificado sobre el terreno. Eso fue... La línea Surovikin no estaba... Claro, esa fue la gran diferencia. Aquí se habían fortificado en el terreno, estaban preparados, les estaban esperando. Y lo habían hecho a conciencia y además lo habían hecho bien. Luego, esta contraofensiva estaba bastante... Hay otros aspectos de la Blitzkrieg, pero no me quiero extender. Pero bueno, ese tipo de operaciones no todos los ejércitos las pueden realizar y requieren una formación y un grado de experiencia que no tienen, que no tenían los ucranianos.
Hago una pregunta, pero no sé si hay que contestarla hoy o dejarla para otro día. No Y a lo sé mejor si- que nos ayude Eva a contestarla. Y es, quizá para pensar este conflicto hay que pensar el cambio del escenario internacional, no de Occidente. O sea, no pensar Occidente igual a comunidad internacional, sino el concepto de comunidad internacional y todo lo que conocemos, cómo va a evolucionar ese concepto de comunidad internacional y cómo, digamos, eso podría ayudar a salir de este impasse. Digo esto no para dar una solución, sino porque, por ejemplo, países como Brasil dicen una cosa un día, otro día dicen otro, un día se acercan, un día se apuntan a un foro, otro día se apuntan a otro. Lo que se ve claramente es que el, el concepto de comunidad internacional debería ser pensado y debería ser pensado de manera que no se identificara ese concepto con Occidente. Bueno, Eh, yo solo voy a decir dos cosas. Uno, después de la Guerra Fría se produce un mundo unipolar, el predominio de Occidente. Entonces, claro, estamos acostumbrados a eso, nos guste o no. Este es el primer conflicto en el que se cuestiona a Occidente. No quiere decir que esto vaya a triunfar, pero sí se cuestiona. Y no digamos nada si se produce un conflicto con China. Entonces, el mundo va a cambiar. ¿Y quién pone las reglas? Fue un error en ese aspecto la conquista de Irak. Quiero decir, una acción más o menos gratuita de Occidente. La conquista de Irak, visto en esta perspectiva. Hablamos de la segunda De la operación. segunda, la segunda. Sí, la primera más o menos podía tener una razón y fue pequeña. La segunda, con el nation building del que tú decías que pues, se demostró un fracaso ahí en Afganistán, ¿puede ser eso de alguna manera el principio del fin? Quiero decir, cómo vemos un mundo, como decía José María, organizado con los valores de Occidente de alguna manera, y de repente un Occidente se permite saltarse esos valores por no sabemos muy bien quién, invadir un país sin... Sí, sí, entiendo por dónde va la pregunta. Verdaderamente el único marco, vamos a decir, de legalidad internacional lo proporciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en tema de conflicto. Claro, hay 5 miembros permanentes con derecho a veto. Eso se ha cuestionado muchísimas veces, pero nunca se ha llegado a nada. De hecho, ahora mismo no hay una resolución del Consejo de Seguridad contra Ucrania. Entonces, ¿cómo puede evolucionar esto? Pues no lo sé. Pero desde luego va a cambiar sobre todo el posicionamiento de los países en el mundo. Eso sí va a cambiar. ¿Nos aproximamos a un mundo bipolar? No sé. Sí, el micro, sí. Sí, José María, y perdone, muchas gracias. Por alusiones, le atribuyen a Napoleón una frase, que es: cuando China despierte, temblará el mundo. Y yo creo que ya estamos empezando a temblar, porque China lleva un tanto tiempo despierta. O sea, que yo creo que nos enfrentamos a unos cambios bestiales que no sé si terminaremos de ver nosotros, pero las generaciones que vienen detrás de nosotros sí. Y va a cambiar totalmente India. De hecho, ya se habla del conflicto de Chindia. India y China tienen mucho que hablar. Con todo el tema este de las drogas en Norteamérica, el fentanilo, dicen que el productor que está detrás es China, que es una forma de ir contra un país, contra su parte social y civil. O sea que yo creo que China ya se ha despertado y estamos iniciando el despertar de lo que va a pasar. O sea, creo que esto va para mucho más. No, poco que añadir, ¿eh? No sé si alguien quiere preguntar algo más.
Bueno, sí. Vale, bueno, te paso estas dos últimas preguntas del chat, Fernando. A ver, bueno, Fernando García te pregunta si supondría la entrada de los misiles de largo alcance, los ATACMS, que mencionaste al principio, un paso hacia una escalada cuyo alcance no podamos medir, ¿te parece? Y que podría acabar en un conflicto nuclear. Y las últimas de José Alcolea. No, bueno, no, él te felicita, José Alcolea, te felicita por la claridad, por la exposición. Jesús sí te pregunta si es posible que Ucrania consiga anexionarse a la OTAN mientras dure el conflicto. Bien. Respecto al ATACMS, sí y no. Me explico. El compromiso firme del presidente Zelensky, cuando se le hace cualquier transferencia de armamento occidental, es que no se va a utilizar fuera de territorio ucraniano. Eso se está respetando a día de hoy. Si se utiliza el ATACMS y se ataca territorio ruso, por territorio ruso estoy excluyendo las 4 provincias y Crimea que se han anexionado, pues efectivamente sí puede dar lugar a una escalada del conflicto. En cuanto a lo que pregunta José Rubén sobre la posible anexión o la incorporación de Ucrania a la OTAN mientras dure el conflicto, es no. Esa es una condición absolutamente sin tajante. No se va a producir la anexión. Eso lo ha dejado claro la OTAN y lo sabe Ucrania. Sí, bueno, y la última, que es que esta fue una de las primeras que se me pasó. Vale. Entonces, pues mira, esta la hace Raquel Sánchez Sen y bueno, primero te felicita por la exposición y te consulta que si, dado el enquistamiento de la situación más la criticidad provocada por el control de las fuentes de energía y cereales, es posible una extensión del conflicto a países como Polonia, Rumania, etcétera, sin que sea controlado, es decir, como explosión por la situación global. Una extensión del conflicto a cualquiera de esos 3 países que has mencionado es país OTAN. Sí, bueno, te lo vuelvo a leer. Dada el enquistamiento de la situación más la criticidad provocada por el control de las fuentes de energías y cereales, es posible una extensión del conflicto a países como Polonia, Rumanía, etcétera, sin que sea controlada, es decir, como explosión por la situación global. Bueno, yo lo que entiendo que quiere decir, si no me equivoco, es si el conflicto se puede extender a esos países. Sí, hombre, se puede extender, pero eso para Putin es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, lo que haces es incorporar a la OTAN en el conflicto, que es lo que más teme. Entonces, yo creo que no lo van a hacer, salvo que sean provocados para ello. Pero no creo que la OTAN vaya a provocar, porque la línea roja de la OTAN ya la he explicado, está clara. Gracias.